revelado, el increíble momento en que un apache pagó solo 2 pesos por una novia oculta y transformadora. La tarde se oscurecía lentamente en el pequeño pueblo de Oaxaca. Javier, un joven ingeniero agrícola de 28 años, se sentaba frente a su laptop en una oficina gris, perdida en la monotonía. La humareda de los invernaderos parecía opacarlo todo, incluso su esperanza. La enfermedad de su padre había convertido sus días en una lucha por mantener a flote el legado familiar. En sus noches, pensaba en la pasión que una vez sintió por la tierra y la agricultura. Hoy, solo se sentía atrapado en una gran empresa donde su talento era ignorado y su esfuerzo, despreciado. La presión era aplastante, un continuo recordatorio de las expectativas de su familia, del pasado glorioso de su padre. Cada vez que las palabras de sus compañeros resonaban en su mente, recordándole su condición indígena, la angustia se hacía más intensa. La mirada de los inversionistas lo miraba como si fuera menos que ellos, y cada día Javier se preguntaba si sería más sencillo olvidar sus raíces. La duda lo consumía. ¿Qué tan lejos debía llegar para demostrar su valía? Sin embargo, la voz de su padre, siempre fuerte, aún vibraba en su cabeza: la tierra es libro y legado, no lo olvides. Pero, la falta de respeto hacia su origen empezaba a hacer que lo olvidara. Un día, en medio de este caos personal, decidió revisar el viejo desván de su abuelo. Entre cajas polvorientas y recuerdos olvidados, encontró un diario empastado de cuero desgastado. Era una reliquia de su familia, que narraba historias de antiguos apaches y una tierra fértil abandonada. Su corazón se aceleró. Aquella tierra, según se contaba, estaba bajo una maldición, pero tal vez allí estaba el futuro que tanto anhelaba. Cuando Javier descubrió la mítica figura de la novia del apache, sintió una conexión que no podía explicar. Comenzó a vislumbrar una salida del túnel oscuro en el que estaba atrapado. Mientras tanto, en un mercado vibrante, entre el bullicio de voces y risas, encontró un antiguo retrato de la novia del apache, a un precio irrisorio de 2 pesos. Sentir que podía tener un pedazo de historia entre sus manos fue electrificante. Pero, aún sentía la desconfianza corriendo por sus venas. ¿Qué precio debía pagar realmente por el nuevo camino que estaba visualizando? Javier no sabía si afrontar la búsqueda de la tierra maldita o permanecer en el sombrío laberinto de su realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuanto más se sumergía en la historia de sus antepasados, más pesada se hacía la carga de sus dilemas. Con cada paso hacia el pasado, se sentía enfrentar el rechazo y las burlas a medida que sus compañeros lo seguían menospreciando. Los pensamientos invasivos inundaban su mente: ¿realmente valía la pena arriesgarlo todo? ¿Debía dejar que el miedo lo consumiera, o confrontarlo? Se sentó, su estómago revuelto mientras la imagen del retrato giraba en su mente. En aquel instante, supo que estaba de pie en una encrucijada entre su identidad y el temor ciego a la reprobación. ¿Podría Javier desenterrar su legado y, a la vez, su propia dignidad? El eco de las expectativas de su padre y el silencio de su dolor lo empujaban a asumir el reto. En el aire flotaba la presión de una verdad ineludible: encontrar a la novia del apache no solo podía liberar su familia de una maldición, sino también darle sentido a quien era. Consciente del camino incierto ante sí, Javier se encontró más decidido que nunca, incluso sintiendo la presión ahogar su aliento. Comprendió en un instante que si no hacía algo pronto, el peso de la expectativa lo sepultaría. ¿Estaría dispuesto a descubrir la verdad y enfrentar las sombras que lo rodeaban? Su historia apenas comenzaba. Javier se despertó a la mañana siguiente con la mente agitada, cada pensamiento girando en torno al retrato y a lo que simbolizaba. La promesa de un cambio, de redescubrirse a sí mismo en medio de las sombras, lo impulsaba hacia adelante.
Lo primero que hizo fue anotar una lista de acciones. La claridad había comenzado a formarse en su mente, debía investigar la leyenda de la novia del Apache y el paradero de la tierra maldita. Mientras revisaba el diario de su abuelo, se dio cuenta de que cada palabra escrita era un eco de su propia vida. Las anotaciones sobre las tradiciones apaches, los cultivos que habían hecho florecer la tierra y las historias de transformación personal lo resonaban profundamente. ¿Cómo había llegado a descuidar sus raíces y a permitirse dudar de su potencial? Cada página le recordaba que el valor no se mide por la aprobación ajena, sino por la conexión a la que el ser humano está llamado. Con la determinación en su pecho, decidió visitar a la anciana del pueblo, conocida por ser la guardiana del conocimiento ancestral. Ella podía despejar sus dudas sobre la tierra y la maldición que la rodeaba. A medida que se acercaba a su casa, sintió un cosquilleo de nerviosismo. Había algo en la venerabilidad de esa mujer que despertaba tanto respeto como temor. Era un recordatorio de las historias que habían dado forma a su herencia. Cruzó el umbral y se encontró en un espacio adornado con artefactos, imponentes y bellos en su antigüedad. La anciana lo miró con ojos incisivos, como si pudiera ver más allá de su exterior. Se presentó y le explicó su motivo, mostrando la imagen de la novia del Apache, su voz temblando con cada palabra. Ella lo observó en silencio por un momento prolongado antes de hablar. La novia es más que un simple mito. Ella representa la dualidad de tu ser, el choque entre la herencia y las expectativas modernas. La maldición no es de la tierra, sino de aquellos que no comprenden su propia verdad, dijo, y cada palabra resonaba dentro de él. La anciana lo instó a buscar hasta el lugar donde el pasado y el presente se encontraban. Al salir de su casa, una mezcla de emociones lo envolvió. Había momentos de certeza, pero también un temido vacío. La idea de enfrentarse a la tierra maldita lo aterraba, sin embargo, la urgencia por conocer su verdadero yo era más fuerte. Se dio cuenta entonces de que la búsqueda no era solo por la tierra, era por su propia identidad, su valor como descendiente de apaches. En las semanas siguientes, Javier se sumergió en la investigación, trazando mapas antiguos, hablando con otros lugareños, y empezando a restaurar una pequeña parcela de tierra heredada en honor a su abuelo. Mientras trabajaba la tierra, desenterraba no solo las raíces de las plantas, sino también las suyas propias. Cada hora de esfuerzo se transformaba en una meditación activa sobre lo que significaba ser quien era, un ingeniero agrícola que llevaba consigo el peso de la herencia indígena y la necesidad de demostrar su valor. Sin embargo, cada paso hacia su autodescubrimiento lo empujaba a enfrentar una disyuntiva cada vez más aguda, el conflicto entre trabajar dentro del sistema que despreciaba su herencia y seguir su corazón hacia una vida dedicada a la agricultura que honraba a sus ancestros. Ese dilema lo hizo vacilar, pero a la vez también le dio fuerza para mantenerse firme en su camino. Un día, al final de una jornada agotadora, se encontró con su viejo jefe en el camino de regreso a casa. La mirada de desdén de éste le recordó su lugar en la jerarquía. ¿Vas a seguir soñando en tu mundo perdido? La verdad es que no puedes salir de este hoyo, Javier, le dijo, riendo burlonamente. En ese instante, el universo pareció detenerse. La burla encendió un fuego en su interior. ¿Acaso se permitiría que otros definieran su valor? La decisión se abría frente a él, y la tensión se acumulaba. Era el momento de cuestionar de una vez por todas su futuro. Recogiendo su ira como un estandarte, se dirigió a la oficina de su jefe. Estaba listo para desafiar lo que hasta entonces había dado por sentado. Con la novia del Apache como su chi, su destino pendía en una balanza que se equilibraba con su valentía. Estoy aquí para reclamar mi verdad, pensó, mientras respiraba profundamente. ¿Sería ese el paso que marcaría el inicio de su liberación o el final de su lucha? Cuando Javier cruzó la puerta de la oficina de su jefe, el aire se volvió denso, casi palpable. La risa burlona de su superior resonó en sus oídos mientras sus pasos se acercaban al escritorio. La duda lo acosaba, pero el deseo de liberarse de las cadenas invisibles que lo ataban a una vida sin significado lo impulsó hacia adelante. ¿Qué quieres, Javier? ¿Aún persigues sueños imposibles? Preguntó su jefe, su tono impregnado de desdén. Javier sintió que las palabras de la anciana vibraban en su mente.
No era solo un ingeniero, era un legado, un portador de historias que necesitaban ser contadas. Se plantó frente al escritorio, sintiendo cómo su determinación crecía como un fuego interno. No se trata de lo que quieras que yo persiga. Se trata de mi propio viaje. He tomado una decisión, afirmó, dejando que la convicción en su voz resonara. Las miradas de la oficina se volcaron hacia él, algunas con curiosidad, otras con incredulidad. Sin embargo, lo que le interesaba a Javier no eran las opiniones ajenas, sino esa chispa de coraje que comenzó a arder en su interior. ¿Decisión? ¿Y cuál es, exactamente? ¿Dejar este trabajo y convertirte en un agricultor de pacotilla? Contestó el jefe, intentando menospreciar la seriedad de Javier. Pero en lugar de tambalearse ante el ataque, él sintió como su postura se fortalecía. Había manejado maquinaria y tecnologías modernas, pero eso no lo definía. Era la conexión con su herencia lo que finalmente empezó a dar sentido a su vida. Dejaré el trabajo y me dedicaré a restaurar las tierras de mis ancestros. No solo por mí, sino por las generaciones que vienen, declaró, cerrando los ojos un instante, imaginando el campo cultivado, floreciendo bajo su mano. Las risas se apagaron y una brisa tensa recorrió la sala. Los murmullos que surgieron eran ecos de advertencias y consejos que habrían desalentado a cualquier otra persona, pero no a él. Al salir, su corazón latía con fuerza. Por primera vez en años, sentía que estaba avanzando, no solo a través de un camino profesional, sino en una senda personal. La mezcla de miedo y emoción era electrizante. A medida que se alejaba de la oficina, una claridad emergió, había tomado la decisión de enfrentarse a sus miedos, de forjar su propia historia en lugar de vivir la que otros querían contar. Esa noche, mientras se sentaba a revisar sus notas y los recuerdos de su abuelo, algo se activó en él. Con la pluma en mano, comenzó a escribir no solo sobre las tierras, sino también sobre su propia vida, sus luchas y victorias. La novia del Apache, aquel símbolo de dualidad, empezó a adquirir un nuevo significado, representaba su capacidad de transformar el dolor en poder y la incertidumbre en certeza. Cada palabra escrita era como una semilla que plantaba en su corazón. Se sentía conectado a lo que realmente era, un puente entre el pasado y el futuro. Y, a pesar de que el camino que se abría ante él era incierto y lleno de desafíos, se sentía preparado para enfrentarlos. Un nuevo propósito lo guiaba. Sin embargo, no podía evitar preguntarse qué repercusiones tendría su decisión. Sabía que su jefe no se lo tomaría a la ligera y que podría enfrentar represalias. Pero por primera vez, el miedo a la venganza ajena se desvanecía ante la emoción de estar finalmente en el camino hacia su verdad. El día siguiente lo llevó a gestar un plan, con el dinero ahorrado de su empleo en mente, decidió trabajar en la parcela y buscar colaboradores que comprendieran su visión. Pero al mismo tiempo, la idea de enfrentarse a su jefe lo mantenía en un estado de alerta constante. ¿Se atrevería a hacer algo más que burlarse? Se preguntaba. Y también, en el fondo de su ser, ¿sería lo suficientemente valiente para un enfrentamiento directo? Mientras organizaba su vida, al mismo tiempo comenzaba a visualizar lo que quería lograr, su mente se llenaba de posibilidades. Pero el eco de la risa burlona de su jefe aún resonaba en su cabeza, preparando el escenario para una inminente confrontación. ¿Cómo se desarrollaría este nuevo capítulo de su vida? La tensión se acumulaba, y la historia apenas empezaba a revelarse. Javier despertó esa mañana con la sensación de que era un nuevo día, como si hubiera renacido con la luz del sol que entraba por la ventana. Sin embargo, un nudo persistente en su estómago le recordaba que el desafío no había hecho más que comenzar. La perspectiva de dejar atrás su trabajo en la oficina lo llenaba de una mezcla de euforia y temor, y sabía que su próximo movimiento definiría su camino. Mientras tomaba su café, revisó los esbozos de su plan. Había decidido dedicar parte de su tiempo a aprender sobre agricultura sostenible. No solo quería restaurar las tierras de sus ancestros, también deseaba comprender cómo hacerlo de manera efectiva. Se registró en un curso en línea sobre técnicas de cultivo, técnicas que resonaban con el legado familiar y que prometían honrar la historia de su linaje. La primera lección gira en torno a la importancia de los ciclos naturales y la simbiosis entre las plantas y el suelo.
Javier sentía como cada concepto nuevo se entrelazaba con su autoafirmación, como si cada técnica que aprendía también se aplicara a su vida personal. Aquí estaba, enfrentando sus miedos, justo en el momento correcto para plantar semillas en su propia tierra interior y ornamental. Ese mismo día, se dirigió al antiguo terreno. Tras varias horas de trabajo arduo y sudoroso, logró limpiar un área que había estado cubierta de maleza durante años. Allí, entre la tierra y las raíces, empezó a ver cómo la vida se abría paso de nuevo. Ese día al conexión con su entorno le generó una mezcla de gratitud y propósito. Era un gesto sencillo, pero profundo. Por primera vez, lo que hacía no solo tenía repercusiones inmediatas, sino que asentaba las bases de un futuro que él mismo estaba esculpiendo. Sin embargo, al llegar a casa, el eco de la burla de su jefe lo acompañaba como una sombra constante. Consciente de que su superior no se quedaría de brazos cruzados, Javier reflexionó sobre las posibles retaliaciones. Sus amenazas y recriminaciones ya no lo intimidaban como antes. Se sentó frente al ordenador, dispuesto a investigar sus derechos y opciones laborales. Fueron horas de búsqueda y descubrimientos. Lo que encontró lo empoderó aún más. Tenía herramientas que podría usar si el enfrentamiento se tornaba inevitable. Con cada doble clic, su confianza crecía. Aprendió sobre acosos y represalias, pero también sobre el derecho a expresarse. A medida que sumaba conocimiento, imaginaba el momento improbablemente confrontativo con su jefe, no como una batalla, sino como una oportunidad para afirmar su decisión. La imagen de una conversación clara y casi profesional empezó a formarse en su mente. Durante días, dedicó tiempo a desarrollar su proyecto agrícola y perfeccionar su entendimiento legal. Se sentía casi como un guerrero en constante mejora, fortaleciendo su mente y cuerpo. El contraste con su vida anterior era abismal. Había aprendido a convertir el miedo en acción, y ahora las perspectivas de éxito brillaban intensamente frente a él. Pero justo cuando comenzaba a sentir que las piezas del rompecabezas se unían, recibió una notificación inesperada en su teléfono. Su jefe había convocado una reunión con todos los empleados del departamento. Se preguntó si lo haría para humillarlo o si, por el contrario, había preparativos más siniestros en marcha. La incertidumbre lo consumía, pero una cosa se volvió clara: debía estar preparado. Los ecos de su antiguo lugar de trabajo resonaron en su mente mientras se preguntaba cómo respondería a las tácticas de su jefe esta vez. Javier decidió que no iría a esa reunión como un derrotado, sino como alguien que había tomado el control de su destino. La frágil línea entre el miedo y la valentía se desvanecía en su comprensión. Había llegado el momento de enfrentar lo que él mismo temía. A medida que se acercaba la fecha, un nuevo desafío se alzaba ante él, una oportunidad de demostrar que la transformación personal no solo era un sueño, sino una acción concreta. Pero, ¿qué revelaciones podrían surgir de esa reunión? Javier se presentó a la reunión con la intención de reafirmar su presencia. Al entrar a la sala, notó cómo las miradas de sus compañeros se deslizaban sobre él, algunas curiosas, otras con una mezcla de preocupación y empatía. Era un ambiente cargado de tensión invisible. Su jefe, de pie al frente, emitía una aura de control y superioridad. Sin embargo, esta vez, Javier no era el mismo hombre que un día se sintió acorralado. Aquel nudo en su estómago había cambiado, era ahora una señal de determinación. La reunión comenzó y las palabras de su jefe flotaban en el aire, llenas de engaños sutiles y reproches disfrazados. Javier escuchaba atentamente, su mente estaba aguda y enfocada. Recordaba los conceptos de comunicación asertiva que había aprendido en sus investigaciones, como cada palabra podría ser una herramienta para construir su nuevo camino en lugar de un foso donde caer. Cuando su jefe finalmente hizo una pausa, Javier sintió que era su momento. Levantó la mano con calma, interrumpiendo la secuencia de acusaciones hacia el equipo. Creo que es importante abordar las preocupaciones de forma constructiva, dijo, consciente de que su voz resonaba diferente a como lo hacía en el pasado. Todos estamos aquí para aprender y crecer, y críticas no constructivas no nos beneficiarán. El silencio se apoderó de la sala. Aquel pequeño acto de valentía era nuevo en él. En su voz había un timbre de autoconfianza que hacía tiempo no experimentaba.
Su jefe se encogió levemente ante su audacia, pero rápidamente recuperó la compostura y respondió con desdén. ¿Desde cuándo tú decides cómo se debe llevar este equipo? El acto de Javier, lejos de intimidarlo, hizo que su jefe lo subestimara. Comprendía que cada confrontación debía ser como un cultivo delicado, si se abrumaba, se marchitaría, pero si se manejaba con paciencia y precisión, florecería. Javier aprovechó la oportunidad de transformar la tirantez de la sala en una discusión sobre crecimiento profesional. La conversación avanzó. Expuso ideas sobre posibilidades de mejora y optimización dentro del equipo. En ese momento, los rostros de sus compañeros comenzaron a mostrarse más receptivos. Había encendido una chispa de interés y colaboración. Se sentía simultáneamente un líder y un cultivador de un nuevo espacio. Cada oración que pronunciaba lo acercaba más a una versión de sí mismo que había estado esperando manifestar. A medida que la discusión se desplazaba hacia un enfoque más colaborativo, Javier percibió una nueva dinámica. No solo enfrentaba sus miedos, sino que también podía inspirar a otros. En ese transcurso, se dio cuenta de un aspecto de su personalidad que había descifrado en constelaciones de autoanálisis: su voz podía ser un faro, su capacidad de aprendizaje no solo personal, sino también compartible. Al finalizar la reunión, Javier salió con un ligero destello de satisfacción en su interior. Aunque no había transformado a su jefe, había cambiado el ambiente. Se había enfrentado a una de sus mayores fuentes de miedo y había salido fortalecido. Esa noche, reflexionó sobre su experiencia y cómo había permitido que el conocimiento adquiriera vida en su comunicación. Era una nueva jornada para él, un día que marcaba las primeras raíces de una red de conexiones con sus colegas. Pero la historia no se detendría ahí, su jefe no dejaría que esa confrontación quedara sin respuesta. Los ecos de ese enfrentamiento aún retumbaban en su mente, y Javier sabía que el verdadero desafío estaba por venir. Justo cuando creía que las tensiones comenzaban a disiparse, recibió un mensaje en su teléfono: su jefe había solicitado hablar con él en privado. La solicitud era un eco de advertencia y posibilidad. ¿Estaba a punto de enfrentar una nueva batalla o se abriría una puerta a un diálogo más constructivo? La incertidumbre retumbaba en su interior. Una vez más, el terreno parecía temblar bajo sus pies. El corazón de Javier latía con fuerza mientras se dirigía a la oficina de su jefe. La sensación de incertidumbre se mezclaba con una creciente determinación. Había llegado a un punto crítico en su vida profesional, y esta conversación podría ser el catalizador para un cambio significativo. Reflexionó sobre sus aprendizajes recientes: cada situación desafiante presenta una oportunidad de crecimiento, siempre que uno esté dispuesto a enfrentarse a ella. Al cruzar la puerta, su jefe lo recibió con una sonrisa tensa que no logró ocultar del todo la incomodidad que sentía. Javier, toma asiento, ordenó. Su tono era firme pero había un matiz de curiosidad. Javier se sentó, enderezando su espalda al tiempo que recordaba la importancia de la postura asertiva. Su mente se llenó de preguntas. ¿Cuál sería el objetivo de esta reunión? ¿Iniciaría un ciclo de represalias o, sorpresivamente, una apertura al diálogo? Me diste mucho en qué pensar durante la reunión, empezó su jefe. Su mirada se centró en Javier. Sin embargo, debo reconocer que no siempre estoy de acuerdo con tus métodos. La crítica constructiva tiene su lugar, claro, pero también hay que mantener el control. Javier analizó esas palabras. Si su jefe lo veía como una amenaza, debía balancear sus respuestas para no cerrar puertas. Entiendo tu punto, respondió Javier, buscando una oportunidad de convertir el desafío en una conversación productiva. Sin embargo, creo que todos podemos beneficiarnos de un enfoque más equilibrado. El equipo está ansioso por crecer y colaborar, lo que también podría redundar en beneficios para ti. La respuesta de Javier fue como una chispa en un entorno contenido de grasa: el riesgo estaba en el aire. Observó la reacción de su jefe. La tensión en la mandíbula y la forma en que movía su bolígrafo indicaban que estaba luchando con sus propios pensamientos. En lugar de dejarse llevar por la presión, Javier decidió no retroceder. Lo que sugiero es que implementemos sesiones regulares de feedback donde todos puedan expresar sus ideas. Eso podría reducir la frustración y fomentar un ambiente más saludable.
Su jefe arqueó una ceja, mostrando escepticismo, pero en sus ojos había destellos de curiosidad. Javier vio el cambio en la dinámica, había comenzado a desmantelar el desorden que solía ser su interacción. Estos momentos de conexión eran el fundamento necesario para construir una relación profesional más sólida. Es un enfoque interesante, comentó su jefe, aparentemente sopesando la idea. Pero entiendo que liderar es también cuestiones de autoridad, Javier. No puedo simplemente delegar mi poder. Aquel comentario dejó en el aire una sensación de desafío. Era evidente que la batalla aún no había terminado. En su mente, Javier evaluó la cohesión de su propuesta. Estaba en medio de una revelación, había aprendido a usar la vulnerabilidad como una herramienta. Al mostrarse dispuesto y abierto, podía mover montañas de desconfianza y escepticismo. ¿Cómo podía retornar a su jefe a una posición de colaboración real? Mientras continuaban su conversación, Javier se dio cuenta de que el terreno no solo se movía bajo sus pies, sino que también iba afianzándose. Estaba desarrollando su propia voz, convirtiendo sombras en claridad, el diálogo fluía y tomaba vida. Se estaba convirtiendo en un arquitecto de su propio destino. Finalmente, tras lo que sintió como una eternidad, su jefe se recostó en su silla y lo miró, con un tono más relajado. Quizá no sea un mal plan, Javier, pero debes estar preparado para enfrentarte a algunas preguntas difíciles. La gente espera resultados, y eso también implica dejar nuestro ego a un lado. Javier asintió, había algo resbaladizo en la advertencia. Lleno de una mezcla de determinación y nerviosismo, Javier respondió, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad y lo que ello conlleve. Pero esa revelación lo llevó a pensar en dos caminos, el de la adaptación y el del desafío. Y sobre todo, estaba a punto de descubrir si realmente estaba preparado para enfrentar lo que eso significaba. El diálogo se tornaba más esperanzador, pero una pregunta persistía en su mente, ¿hasta dónde lo llevaría su propio valor? Esa noche, mientras salía de la oficina, Javier supo que la próxima confrontación lo esperaba, y esta vez podría resultar aún más reveladora. ¿Qué nueva prueba lo esperaba en su camino hacia la transformación? A la mañana siguiente, el aroma a café recién hecho invadía la oficina, un recordatorio de que el día comenzaba con su propia carga de expectativas. Javier se sentó frente a su computadora, aún procesando la tensión de la reunión anterior y braceando con ideas para las sesiones de feedback que había propuesto. Mientras trabajaba, su mente tejía hilos de dudas y oportunidades. La noción de liderazgo se estaba reformulando dentro de él, y cada momento parecía cargarle sobre los hombros una responsabilidad nueva. De repente, su teléfono vibró, rompiendo su concentración. Era un mensaje de su compañero de equipo, Daniel, que contenía un enlace a un blog sobre liderazgo en el que Javier había encontrado inspiración recientemente. En lugar de una simple lectura, el título resonó en su mente, El verdadero liderazgo está en el servicio. Tras una rápida lectura, su visión se afinó. Tenía que profundizar en este concepto de servir al equipo en lugar de simplemente liderarlo. Era un cambio radical, un enfoque que comprometía todo su ser. Con renovada energía, Javier decidió implementar lo que había aprendido. Tras reunirse para café con otros compañeros, lentamente introdujo la idea de las sesiones de feedback. Su pasión se traducía en palabras. Hacía años que había estado al margen de las decisiones, pero ahora su voz empezaba a encontrar un eco. Los rostros de su equipo reflejaban curiosidad y, por primera vez en mucho tiempo, se percibía una chispa de entusiasmo. El clima en la oficina se transformaba. Sin embargo, mientras Javier se centraba en cultivar un entorno de confianza, comenzó a percibir resistencia. Algunos miembros del equipo adoptaron una postura defensiva, recelosos de compartir opiniones. La política y las dinámicas de poder se manifestaron a través de miradas y murmullos, y Javier se preguntó si había dado un paso demasiado audaz. Fue en ese instante, entre la confusión y el temor, donde apareció su primera prueba real. Una de las colaboradoras más experimentadas, Marta, lo confrontó de manera directa en una de las reuniones. Javier, no sé si comprendes lo que significa abrirse a feedback en este entorno. No todos ven las cosas de la misma manera. ¿Y si la verdad hiere más que ayuda?
Las palabras de Marta resonaron con un peso emocional que lo sorprendió. Javier sintió el pulso de la sala mientras el sudor comenzaba a acumularse en su frente. ¿Debía ceder ante la presión? Resistir significaba desafiar las viejas estructuras, pero también exponerse a una confrontación que podría sacudir los fundamentos de su propuesta. Javier tomó una respiración profunda. Entiendo tus dudas, Marta. Pero creo que la transparencia no tiene por qué ser amenazante. Si abrimos el diálogo, podemos definir un camino juntos, uno que beneficie a todos. La firmeza en su voz pareció romper temporalmente el hielo creado por el escepticismo. Esa pequeña victoria le trajo un atisbo de esperanza, el equipo no estaba perdido. Estaban en proceso de transformación y su voz estaba empezando a resonar. Sin embargo, sabía que el camino hacia la aceptación no sería lineal. Más bien, se presentaría como un laberinto lleno de giros inesperados. Con los días pasando, el interés en las sesiones de feedback creció, pero también así las objeciones. Cada reunión traía una revelación y un nuevo desafío. La tarea de Javier se ampliaba, no solo tenía que facilitar diálogos, sino también ser un escuchador activo y capaz de comprometer su propia vulnerabilidad. Mientras reflexionaba sobre el impacto de estas sesiones, una pregunta desconcertante se instaló en su mente: ¿cuál sería el costo de cambiar la cultura del equipo? La transformación individual estaba ligada a una red de expectativas y deseos no expresados. Y a medida que se acercaba la primera reunión formal, Javier se preparaba para enfrentar lo desconocido, con una mente abierta pero una inquietud creciente. El día de la reunión llegó, y con él, la incertidumbre de lo que se podría revelar en el camino hacia una nueva forma de colaboración. ¿Estaba realmente listo para escuchar lo que fuera que su equipo tuviera que decir? La sala se llenaba de caras que lo miraban expectantes, y una sombra se cernía sobre su determinación. ¿Qué nuevas verdades, y posiblemente, conflictos surgían a la superficie? La hora de la verdad se acercaba más rápido de lo que imaginaba. La sala se llenó de murmullos mientras los miembros del equipo tomaban asiento. Javier podía sentir el aire cargado de expectativas, pero también de desconfianza. Se centró en un punto fijo en la pared, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. La formalidad de la jornada no era solo un trámite, era su oportunidad de crear un cambio. Sin embargo, esa realidad no hacía más que intensificar la presión. Al iniciar la reunión, su voz resonó en el silencio, intentó encarnar la seguridad que sentía necesitar. Gracias a todos por estar aquí. Quiero que este espacio sea una oportunidad para hablar abiertamente, para ser honestos sobre nuestras experiencias y cómo podemos trabajar mejor juntos. Frente a él, las miradas eran mixtas, algunos asintieron, mientras que otros mantenían una expresión cautelosa. En su fuero interno, Javier cuestionaba si había sobreestimado su capacidad para abrir ese diálogo. Mientras abordaba la agenda, notó que algunos se acomodaron en sus asientos, visiblemente incómodos. Transcurrieron los primeros minutos, y las voces permanecían calladas. Javier decidió arriesgarse. Elegir el silencio no era una opción, así que hizo una pregunta directa: ¿por qué creen que el feedback es un desafío para nosotros? La respuesta fue un aluvión de miradas fijas en el suelo. Fue entonces cuando Marta, de nuevo, habló, su tono cargado de renuencia. Tal vez porque aquí la honestidad ha sido mal entendida. No queremos ser vueltos a evaluar bajo un ojo crítico. Esa verdad le golpeó como un rayo a Javier, y le hizo cuestionar su enfoque. ¿Y si comenzamos a compartir nuestras experiencias pasadas en lugar de simplemente centrarnos en las críticas? Podemos aprender de lo que hemos vivido, propuso, mientras sus pensamientos giraban en torno a cómo abordar la lucha interna de su equipo. Después de un silencio tenso, Clara, una colega que siempre se había mostrado reticente, finalmente alzó la mano. Todo esto suena bien, Javier, pero ¿realmente crees que podremos cambiar una cultura así de pronto? Por años hemos sido enseñados a callar. Es difícil abrirse, sus palabras eran un reflejo del conflicto interno que vivía el equipo. Javier tomó nota de cada miedo expresado. Sus corazones cargaban experiencias de desconfianza, y su reticencia no era un ataque personal, sino una defensa a años de prácticas dañinas. Sí,
entiendo que no será fácil. Pero cada uno de ustedes tiene una voz importante. La transformación requiere tiempo, y estamos aquí juntos. Quiero trabajar con ustedes para crear un ambiente seguro, donde todos podamos crecer, afirmó, su voz impregnada de determinación. La conversación comenzó a fluir, y cada pequeño fragmento compartido fue una revelación. Algunos señales de reconocimiento surgieron entre los miembros. A menudo, la resistencia inicial se transformó en crudeza, hombres y mujeres empezaron a mostrar sus vulnerabilidades. Poquito a poquito, Javier fue sintiendo como algo se comenzaba a construir. Sin embargo, justo cuando el ambiente se tornaba más amigable, Marta alzó su voz nuevamente. ¿Pero qué pasará si no somos capaces de sostener esta apertura? ¿Y si, al intentarlo, solo abrimos heridas más profundas? Su pregunta resonó en la sala, despojando a Javier de cualquier ilusión de que el camino adelante sería sencillo. Un sudor frío recorrió su espalda. Esa pregunta lo hizo dudar de su propia visión. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgar la estabilidad del equipo por un intento de innovación cultural? Esa misma noche, Javier regresaría a casa sintiéndose más perdido que nunca. La transformación que anhelaba no era solo sobre el equipo, era un reflejo de su deseo de evolución personal. Las palabras de Marta lo persiguieron durante los días siguientes. La verdad era que cambiar un entorno no podía hacerse a la ligera. La incertidumbre que llevaba en su interior creció, junto con un nuevo dilema, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer que su equipo escuchara? A medida que su propia lucha interna se intensificaba, Javier se preparaba para un nuevo desafío. La próxima reunión, donde debería enfrentarse a las emociones desbordadas y a las malas experiencias que aflorarían, amenazaba convertirse en su prueba decisiva. ¿Estaría dispuesto a llevar su vulnerabilidad al límite, arriesgándose a que el mismo suelo que intentaba reformar se le deslizara entre los dedos? Javier no pudo sacudir la inquietud que le generaba la próxima reunión. Los días de reflexión se convertían en noches insomnes, llenas de un mar de pensamientos que le resultaban cada vez más aplastantes. Sabía que sus esfuerzos por instaurar un diálogo genuino eran necesarios, pero la sombra de la duda crecía con cada intento. Su sentido de urgencia lo empujaba a actuar de manera casi desesperada, como si estuviera jugando una partida de ajedrez donde cada movimiento podía marcar su victoria o su caída. La mañana de la reunión llegó y, mientras se preparaba, sintió la necesidad de un nuevo enfoque. Decidió que, en vez de presentarse como líder infalible, mostraría su propia vulnerabilidad sería más efectivo. Su pensamiento comenzó a reorganizarse. Ser transparente podría ser la clave para conectar con su equipo, una forma de desarmar el muro de desconfianza. Con esta nueva perspectiva, entró a la sala con una mezcla de determinación y nervios. La luz del sol atravesaba las ventanas, creando un ambiente que contrastaba con la tensión que iba acumulándose. Javier respiró hondo antes de iniciar la reunión. Hoy quiero hacer algo diferente, comenzó, su voz resonante pero sincera. Quiero hablar sobre mis propias experiencias con el feedback y cómo he aprendido a lidiar con ello. Porque también tengo miedo de abrirme. El silencio que le siguió era denso, pero Javier notó cómo algunas miradas se ablandaban al escucharlo. Compartió un momento de su carrera en el que había recibido críticas destructivas. Recordó cómo ese episodio casi había comprometido su confianza en sí mismo y en su capacidad. Al final de su relato, sus ojos se encontraron con los de Clara, quien ya había revelado su propia lucha. Una conexión había comenzado a formarse. El ambiente cambió. El primer momento de vulnerabilidad llevado al campo del líder se multiplicó en la sala. Uno a uno, sus colegas comenzaron a abrirse, compartiendo frustraciones e inseguridades, desde el temor a ser malinterpretados hasta el sentimiento de que sus contribuciones no valían nada. Por primera vez, Javier vio lágrimas en los ojos de algunos de ellos. Ante eso, comprendió que la apertura no solo generaba un espacio seguro, sino que empezaba a coser las heridas acumuladas en el tiempo. Los minutos transcurrieron rapidísimos, y el tono de la reunión se volvió más íntimo. Con cada testimonio, Javier se sentía más elevado aunque empañado por la carga emocional innegable. Mientras Marta compartía una experiencia personal en la que sintió que había fallado en el trabajo,
el rostro de Javier se iluminó. Había escuchado activamente, reconociendo que sus dinámicas tenían que cambiar. Todos se estaban revelando ante el otro, y a su alrededor, la cultura de silencio comenzaba a fragmentarse. Sin embargo, al final de la reunión, cuando la energía se fue disipando, el rostro de Marta mostraba una mezcla de preocupación y alivio. Gracias por abrir este espacio, Javier, mencionó tímidamente. Pero realmente necesitamos un plan tangible para seguir adelante. No podemos permitir que todo esto se quede solo en palabras. Esa declaración, aguda y clara, lo golpeó profundamente. Javier se dio cuenta de que todavía había un abismo entre la idealización del cambio y la acción real. La inquietud volvió a acecharlo, pues sabía que el verdadero desafío era doble, no solo había trabajado en fomentar el diálogo, sino que ahora tendría que liderar un cambio sostenible. La incertidumbre acechaba su futuro, como una sombra que había surgido de entre las luces de su renovación. Con el corazón acelerado, se retiró de la reunión sintiendo que la obra de transformación apenas comenzaba. Era el momento de diseñar un plan que no solo respondiera a las necesidades actuales, sino que estableciera un legado dentro del equipo. ¿Estaría a la altura de desarrollar un marco que pudiera sostener esa apertura emocional y hacerlo perdurable en el tiempo? Las preguntas se acumulaban y, con ellas, una nueva presión. La siguiente semana tenía que preparar una propuesta que pudiera unir esas experiencias compartidas con un camino hacia adelante. Era consciente de que cada paso podría desmoronar la conexión recién establecida o fortalecerla. En su mente, un simbolismo surgía, la fragilidad de un cristal que puede brillar, pero también romperse. Estaba en la posición de tomar decisiones que determinarían el éxito de su labor como líder y su crecimiento como individuo. ¿Cómo demostraría que la vulnerabilidad puede ser la base de una transformación duradera? Javier se preparaba, otra vez, para revisar su propio espíritu. Javier se despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas, un símbolo de renovación que lo animaba a avanzar. Había tomado la decisión de construir un plan viable que sostuviera la apertura emocional que había creado en su equipo. Era el momento de implementar lo aprendido, de no solo hablar sobre el cambio, sino de ser el arquitecto de un nuevo camino. Su compromiso con la transformación no se limitaba a su propio crecimiento, estaba ahora profundamente comprometido con el legado que quería dejar para las futuras generaciones en su trabajo. Se sentó frente a su computadora, sintiendo cómo las palabras comenzaban a fluir. Estructuró su propuesta en 3 ejes fundamentales: fomentar la confianza, establecer objetivos claros y crear un espacio seguro para la retroalimentación constructiva. Comprendía que la clave estaba en la implementación continua de estos elementos. No se trataba solo de un evento aislado, sino de cultivar un entorno donde el aprendizaje mutuo se volviera un hábito en la cultura del equipo. A medida que elaboraba la propuesta, recordó las palabras de su padre: la tierra es un libro y legado. Comprendió que, al igual que en la agricultura, un cambio significativo requiere cuidado y continuidad. Con cada párrafo, sentía cómo sus raíces se fortalecían en la tierra de su identidad, y sabía que el camino hacia adelante requeriría paciencia y perseverancia. Esa tarde, Javier presentó su propuesta al equipo. Sabía que las miradas ansiosas se posaban sobre él, sintió la presión, pero, en lugar de sentir miedo, su corazón latía con confianza. Comenzó explicando no solo qué quería implementar, sino también por qué era fundamental crear un entorno donde cada voz contara. La atmósfera en la sala era diferente, había una apertura palpable, un deseo colectivo de avanzar juntos. A lo largo de la presentación, muchos de sus compañeros comenzaron a asentir. La conversación fluyó, y Javier no solo escuchó, sino que alentó a compartir preocupaciones y expectativas. Al final de la reunión, se sintió renovado. Había logrado transformar un espacio tenso en un foro de colaboración. Al salir, el sentimiento de comunidad lo envolvió como un abrazo cálido. Había sentado las bases para un cambio real. Con los días, la implementación de su plan comenzó. Cada semana, Javier organizaba espacios para la retroalimentación, y poco a poco, la conexión entre el equipo se fue afianzando. Las historias que antes estaban enterradas bajo la carga de las expectativas comenzaron a salir a la superficie.
Él mismo se sorprendía de cómo las experiencias individuales de sus colegas se entrelazaban para crear un rico tapiz de aprendizaje y fortaleza. Javier no solo estaba construyendo un equipo resiliente, se estaba construyendo a sí mismo. Había pasado de ser un ingeniero agrícola atrapado por las expectativas ajenas a un líder que honoraba su herencia y entendía el valor de su propio viaje. Esa transformación no pasó desapercibida. Pronto, la dirección de la empresa comenzó a notar el cambio en el ambiente laboral, y con ello, la productividad se elevaba. El reconocimiento llegó de la manera más inesperada. En una reunión trimestral, el gerente general mencionó la notable mejora en el equipo de Javier. La cohesión y el crecimiento son palpables, dijo ante todos. Su liderazgo había comenzado a ser notado y valorado, no solo por sus habilidades técnicas, sino por su capacidad de conectar con las personas. Era un triunfo que sellaba su regreso a las raíces. Entonces, un día, recibió una invitación para presentar su experiencia en un seminario sobre liderazgo adaptativo. Se sintió invadido por una oleada de orgullo y emoción. Había pasado de ser un joven que dudaba de su lugar en el mundo a un portavoz de su comunidad, alguien que inspiraba a otros a abrazar su propia historia. En ese instante, la novia del Apache dejó de ser una simple figura mítica y se convirtió en el símbolo de su viaje hacia la autenticidad. Al ascender al podio del seminario, Javier miró a los rostros que se encontraban al frente. Sentía la confianza florecer en su interior y, una vez más, recordó las palabras de su padre. La tierra es libro y legado. Esa frase resonó en su mente mientras comenzaba a hablar. Compartió no solo su experiencia profesional, sino su viaje personal, su conexión con sus raíces indígenas y la importancia de abrazar esa identidad en su carrera. El camino había sido desafiante, pero cada paso lo había llevado a un lugar de realización personal. Había recuperado su voz, su historia y la dignidad de sus raíces. La transformación que había buscado no solo impactó su vida, sino que comenzó a resonar en otros, mostrando cómo cada uno de nosotros puede ser un catalizador de cambio. Javier se dio cuenta de que la lucha por lo que valía no era solo un viaje personal, sino una lección que debía ser compartida. Había conquistado un espacio en el mundo que antes le parecía inaccesible, no solo para él, sino para todos aquellos que aún dudaban de su valor. Al concluir su presentación, el aplauso resonante de la sala lo transportó a un nuevo nivel de confianza, plena satisfacción y un futuro colmado de posibilidades. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, cada acción cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus voces importan. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.